Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas y de actualización del Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las actividades académicas realizadas en el marco del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, evento que tuvo lugar en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior. En específico, continuaremos con las conclusiones y una ronda de preguntas y respuestas de la mesa de trabajo, problemas constitucionales que genera la omisión legislativa. En esta oportunidad, el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza del Tribunal Electoral agradeció la participación de los ponentes, doctor Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, y José Julio Fernández Rodríguez, ombudsman de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los ponentes coincidieron en que los tribunales constitucionales tienen la obligación de otorgar certeza y seguridad jurídica frente a vacíos o deficiencias en la legislación que dificulten el cumplimiento de los principios constitucionales. Les invito a que se queden con nosotros con estas conclusiones de la mesa de trabajo sobre omisión legislativa. Comenzamos. Pero déjenme dejar ese tema para seguramente los debates posteriores. Si hoy nuestro orden constitucional nos determina que los operadores jurídicos para concretar el tema, es decir, los jueces, pero fundamentalmente los jueces constitucionales, aunque va a todos los jueces del mapa nacional, sin diferencia de materia, grado, en fin, territorio, si hoy nos determina la Constitución a favorecer la protección más amplia en materia de derechos humanos, tratándose de los jueces electorales, en materia de derechos políticos, si tenemos hoy ese deber impuesto en el artículo 1 constitucional y para este favorecimiento tenemos que hacerlo a partir de la Constitución y los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano, es decir, los que hemos asumido como Estado mexicano en este trazado jurídico, tenemos que hacer ese favorecimiento. En esa perspectiva, lógicamente que no se agota con el favorecimiento a partir de la protección que hace la Constitución de derechos en materia de derechos humanos o su desarrollo. Tenemos que ver cómo están protegidos, tutelados, maximizados estos derechos en el orden convencional. Y a partir de esa suma tenemos que hacer el favorecimiento. Y digo que seguramente ya no está lejos, por lo menos nuestro orden jurídico nacional, para no ocuparme de otros, del debate de omisión convencional. ¿Y por qué lo digo en esa exacta dimensión? Porque no necesariamente nuestra Constitución camina de manera paralela en el favorecimiento en materia de derechos humanos que tiene, por ejemplo, el modelo interamericano a través de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, hay un desarrollo jurisprudencial fundamentalmente del máximo intérprete del sistema convencional en materia de potenciación de derechos humanos que no necesariamente es el que tiene nuestro orden jurídico doméstico. Y creo que en esa perspectiva no estamos lejos de hablar de omisión convencional, pero yo solo lo que pretendo es complicar las cosas, por eso es que dejo pues esta asignatura. Yo diría, estamos hablando sí de omisiones constitucionales, pero yo creo que lo fundamental es hablar de omisiones constitucionales o convencionales relevantes en un orden jurídico. Esto para mí es el necesario debate. Tienen que ser omisiones relevantes. ¿Y cuáles son estas? Pues las que atentan de manera directa contra los derechos humanos. Por supuesto que tomo nota
y seguramente todos ustedes queda muy bien reducido el tema. ¿Qué distingue es esto? ¿Cuáles son las omisiones que son relevantes en esta afectación y que imponen ante la falta de garantías legislativas para a su adecuada protección, pues imponen que sea la tutela judicial la que permita su defensa o su protección? Solo dejo en la reflexión, le decía al magistrado Pedro Antonio Enríquez, que no es lo mismo en un orden jurídico para los operadores, en este caso nosotros, la omisión legislativa de la falta de regulación de candidaturas independientes que están reconocidas en nuestro artículo 35 del texto constitucional, que de suyo es complejo que no estuvieran legisladas, aunque ahí hay una decisión absoluta del Poder Revisor de la Constitución cuando la reconoció, que determinó un plazo, un término para su regulación por parte de los congresos estatales, es decir, en los estados del país. No es lo mismo esa omisión legislativa que hablar de omisiones constitucionales en materia de otra clase de derechos, por ejemplo, los derechos sociales, lo decía muy bien José Julio Fernández. Me ponía a pensar en el debate que hay ya en México sobre la insuficiente o la inconstitucional omisión legislativa en materia del derecho a la salud. Verdadero tema que pues implica otros retos de frente al principio constitucional de el derecho que tenemos todos los mexicanos a acceder a la salud pública. Son temas sumamente complicados de los cuales hoy hemos aprendido bastante. Por el número de preguntas y porque el tiempo de frente a la mesa venidera, solo pues concretaré algunas y comprometeré por supuesto a los expositores que se lleven las respectivas preguntas, y nos vemos aquí en una próxima ocasión para que den las respuestas si así lo juzgan, o que lo puedan hacer por este correo electrónico. Hay preguntas, yo las tomo por el contexto en el que se da el debate. Nos pregunta don Rafael Caballero si a partir de la exposición del magistrado Pedro Antonio Enríquez sobre instrumentos cercanos a los ciudadanos, que este es el fin final de, así nos dice él, de la tutela sobre omisión legislativa, ¿cuál es su opinión en términos de omisión legislativa respecto a la figura de la consulta popular, en particular considerando el papel de la Suprema Corte de Justicia en la Nación sobre la pertinencia de este tema? Yo lo dejo en esos términos al maestro Pedro Antonio Enríquez Soto. Perfecto. Muchas gracias, maestro Caballero, por la pregunta. Bueno, yo creo que a mí me parece que la protección de la Constitución tiene que ser una protección integral, completa, y entre más vigilantes del cumplimiento de la Constitución, me parece que esto garantiza o pudiera garantizar el mayor grado de cumplimiento y vigencia de la propia norma constitucional. Hoy, como ocurre en la inconstitucionalidad por omisión, en el caso Nayarit que ya citábamos, al ser una acción de carácter popular. La consulta popular específicamente abre esta puerta. A mí me parece, abre esta puerta de instar a las autoridades, principalmente legislativas y del Ejecutivo, para que coloquen en la agenda nacional temas de trascendencia, dice la reforma constitucional y dice la ley reglamentaria al respecto, que afectan a una buena cantidad de gobernados mexicanos. Pero me parece que aquí la omisión de la norma legislativa radica justamente en complicar la fórmula. Es decir, está la aspiración constitucional de que los ciudadanos
agotando ese 2% del padrón electoral, puedan plantear estos temas de trascendencia y relevancia nacional. Sin embargo, ese 2% pues es bastante número de ciudadanos que tienen que apoyar una iniciativa de consulta popular, lo cual me parece que termina siendo nugatorio ese acceso al derecho ciudadano de participar en la toma de decisiones trascendentes fuera del modelo de representatividad que tenemos instaurado formalmente en México. Entonces, creo que, bueno, sí hay un avance importante, pero ese avance importante se ve truncado por la reglamentación específica. Es lo que ocurre luego en algunas entidades federativas con el famoso referéndum o plebiscito, que está en la Constitución, pero a la hora que uno ve el desarrollo legislativo, es el caso de Nayarit también, pues está sumamente complicado acceder a estos ejercicios de democracia directa que terminan haciendo, insisto, nugatorio el acceso a estos derechos. Muchas gracias al magistrado Pedro Antonio Enríquez. Don Arturo Ramos Sobarzo le pregunta al doctor José Julio Fernández, en un contexto de debate parlamentario, en donde las fuerzas políticas podrían no encontrar acuerdos, yo quitaría el podrían, podría ser poco efectiva y eficaz la determinación de un tribunal constitucional como es este, de frente a la omisión legislativa. Yo creo que es una pregunta sumamente interesante. Reflexionaba yo, decía, ¿será omisión legislativa de todos los legisladores? ¿Estará en omisión el que presentó la iniciativa, el grupo parlamentario que la defiende? Todo eso nos va a contestar el doctor José Julio Fernández. Gracias. No tengo voz ya, sí. Yo creo que hay dos planos. Yo solo hablé de un plano jurídico, técnico constitucional. Hay también planos de otros sectores del derecho y hay un plano politológico en esta materia, que no he hablado y no creo que nos corresponda ahora en este momento. Punto de vista jurídico constitucional, la omisión es del cuerpo legislativo en toda su extensión. Desde un punto de vista politológico, de ciencia política, pues la omisión puede ser de un partido o puede ser de un grupo parlamentario, puede ser de una facción. Pero eso es irrelevante, yo creo, desde el punto de vista técnico, jurídico, constitucional. La opinión pública, ante esa omisión, ejercerá la presión debida para que el Poder Legislativo apruebe la ley. Y si eso no se produce, la opinión pública a través del cuerpo electoral en las siguientes elecciones tendrá que extraer consecuencias y votar a unos u otros en función del cumplimiento del respeto a la Constitución que han demostrado los partidos en esa legislatura, ¿no? Es decir, la contestación queda en el plano, yo creo, de la ciencia política y de las exigencias politológicas que el cuerpo electoral o la opinión pública hará al diferente trato que los grupos parlamentarios hacen ante la omisión legislativa y ante la declaración del Tribunal Constitucional de que hay una omisión legislativa. Queda en el plano no jurídico, sino politológico. Claro, aquí estoy viendo, lo iba a comentar antes, pero no es por criticar. En México hay un par de problemas, ¿no? Hay una curiosidad muy llamativa, que hay dos tribunales constitucionales. Sin ser tribunales constitucionales, por otra parte, porque la Corte Suprema ha mantenido competencias ordinarias, que yo he criticado de forma muy directa. Acabo de publicar un libro en Porrúa sobre las competencias de la justicia constitucional iberoamericana y critico de forma directa esa naturaleza, iba a decir una palabra incorrecta, esa naturaleza difusa de la Suprema Corte mexicana. Pero por el añadido, hay dos cabezas en la jurisdicción constitucional mexicana, es un poco llamativo. A lo mejor, bueno, ese es otro tema para otro seminario internacional. Gracias. Le iba a decir al doctor Julio que tal vez la ventaja de que la Suprema Corte, en la perspectiva que la observa, sea una Suprema Corte y un Tribunal Constitucional, nos evita el desgaste que tiene en otras democracias una Suprema Corte y un Tribunal Constitucional, pero eso es mero
Eso es mero concepto. Una pregunta sumamente interesante que nos formula Guillermo Acerburg Archila, creo que me disculpo, así veo el apellido. El concepto de omisión constitucional es el mismo concepto de omisión inconstitucional, porque entiendo que eso es lo que escuchó, y dice, desarrolla la pregunta, y nos dice que la omisión legislativa a la omisión inconstitucional que él observa, que se utiliza el concepto de manera invariable, y que él sí quisiera tener claridad a partir de estas exposiciones al doctor José Julio Fernández. Insisto, es una muy buena pregunta. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de rigor técnico, de rigor conceptual, sobre todo aquí en México, porque hay muchas alternativas, como hemos visto, conceptuales y de solución práctica. Desde mi concepto, la omisión será constitucional mientras no pase un tiempo excesivo, desproporcionado. El juez constitucional, en cierto momento, considerará que ese tiempo ha excedido lo razonable y convertirá en su argumentación lo que era una omisión constitucional, es decir, una ausencia de desarrollo que aún se podía permitir, en una omisión inconstitucional, una ausencia de desarrollo inaceptable desde el punto de vista de la supremacía de la Constitución. Por lo tanto, sí, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo conceptual de precisión, ¿no? De precisión. Claro, os preguntaréis, entonces, ¿todo queda en manos del Tribunal Constitucional, del juez constitucional, para decidir cuándo hace ese cambio, cuándo la omisión es aceptable y cuándo no es aceptable? Pues sí, es decir, pues sí, para eso está el juez constitucional, ¿no? No solo está de florero, ¿no? Está para ir más allá. Por eso me preocupa, para cumplir las competencias que tiene, igual que en los controles por acción, tiene que decidir a veces eliminar la ley que ha aprobado indirectamente el soberano, la ley que ha aprobado el Parlamento. Tiene incluso más trascendencia a efectos prácticos eliminar una ley que se ha aplicado que eliminar una omisión que no se ha aplicado porque había omisión, a efectos prácticos de consecuencias. Claro, eso me preocupa en el contexto de México. ¿Por qué? Porque a veces es por periodos, yo no sé si será por la lógica política interna, ahí a lo mejor será, porque los tribunales a veces están en el medio del debate político, de la crítica. ¿Aquí hay manifestaciones fuera del Tribunal Electoral? No, que rodean. Los del municipio no sé dónde que están enfadados por la sentencia y vienen aquí a presionar, como si esto no fuera una democracia consolidada. ¿Cómo? ¿Cómo vas a presionar a un tribunal? ¿Pero dónde se ha visto esto? En el siglo XXI, en la democracia occidental. Eso me preocupa, que no haya respeto institucional y los tribunales no tengan la fuerza de la opinión pública detrás. Es impensable que en Alemania la gente vaya a manifestarse Karlsruhe delante del Tribunal Constitucional alemán. Es absolutamente impensable. Bueno, sería un retroceso de 100 años en su calidad democrática. Por tanto, esto es una cosa que me preocupa, que el juez constitucional, que tiene que ser conocedor de su labor y exigente en sus argumentos, se vea desprotegido por la opinión pública y se vea presionado en las trifulcas políticas que no deben de afectar o a la Suprema Corte o al Tribunal Superior Electoral. Este es un problema que veo y que me preocupa para la calidad de enfrentarse a estos temas de omisión legislativa. Sí, muchas gracias. Indudablemente que hay muchos temas que nos preocupan, porque refiriéndonos a esta pregunta importante entre la diferencia entre los conceptos de omisión constitucional o bien omisión inconstitucional, habría que distinguir, creo yo, desde esta perspectiva, a partir de qué momento se produce la violación constitucional por omisión. Y en esa diferencia habría que entrar a cómo está dado el mandato en la Constitución hacia el órgano legislativo o hacia la autoridad omisa. Y me parece que en este caso tenemos varias vertientes.
hay vertientes, digamos, muy precisa, hay una vertiente muy precisa. El artículo transitorio le da un plazo cierto al legislador. Tienes un año para adecuar tu legislación. Bueno, durante este plazo, la vacatio legis, no hay una omisión inconstitucional. Es decir, hay un tiempo para que los congresos tomen los acuerdos necesarios y puedan cumplir con el mandato constitucional. Una vez transcurrido ese plazo fatal, entonces se produce la inconstitucionalidad por omisión. Es decir, ha desaparecido pues este receso que el órgano reformador le ha dado al Poder Legislativo. Pero el problema lo tenemos con aquellos mandatos constitucionales donde la Constitución no determina plazo cierto al legislador para desdoblar la norma. Y estos ejemplos está cargado a las normas constitucionales de ellos. Aquí se anotaban algunos ejemplos. La ley determinará las condiciones para el acceso a la salud. Y bueno, pues aquí, si revisamos esta disposición con el correspondiente transitorio en el momento que ocurre la reforma, no encontramos un plazo. Entonces, ¿en qué momento la ley va a determinar esas condiciones? ¿En qué momento se hace exigible al legislador la actividad de desdoblamiento? Y entonces aquí, bueno, pues ya no tenemos plazo cierto. Y es aquí donde el plazo pues está abierto, es decir, en cualquier momento puede accionarse la posibilidad de instar al órgano omiso para que legisle. Y creo que en este punto, pues el órgano jurisdiccional de control constitucional debe necesariamente ponderar, declarando primeramente que la importancia de la omisión radica justamente en que en el momento que se acciona el medio de control, están haciendo esa necesidad porque alguien ocupa de esa norma para poder acceder a los derechos, a las circunstancias, principios que establece la Constitución. Y esto es un aspecto fundamental. De tal manera, entonces, que en esta actividad, pues los órganos jurisdiccionales están muy prestos a ello. El Tribunal Electoral lo ha hecho con motivo de las candidaturas independientes. Al no establecer plazos, tenemos un proceso electoral en puerta y hay entidades federativas que han arrancado sus procesos, pero no regularon las candidaturas independientes. Y entonces, a través de los precedentes jurisprudenciales han dicho, aún sin reglas, hay que garantizar el acceso de los ciudadanos sin partido a que puedan contender en una elección en lo particular. Y entonces, esa omisión se suple de forma inmediata justamente a partir del planteamiento de necesidad que plantea el quejoso para acceder a ese derecho constitucional pleno de una eficacia directa y vinculante de la Constitución, en lugar de esperar a que el órgano legislativo constituya, crea todo el sistema normativo correspondiente. Muchas gracias al magistrado Pedro Antonio Enríquez. Una reflexión final, sobre todo como miembro del Tribunal Constitucional Electoral, de frente a esta interesante, inteligente mesa de debate que hemos tenido, que a mí no me gustaría dejar de lado. Decía con puntualidad el doctor José Julio Fernández, es impensable para la cultura alemana de hoy que la ciudadanía, la población, se plantara a hacer exigencias de justicia al Tribunal Constitucional alemán. Y no pude dejar de recordar una lectura que, por supuesto, todos los que están acá, o muchos la han hecho, quienes no, yo los invito, sobre las reflexiones del juez constitucional Aharon Barak, expresidente del Tribunal Constitucional de Israel. Y fíjense a lo que nos lleva a esta reflexión. Él nos decía, y para mí es muy importante compartirlo, era impensable en la Alemania de los años 40, que estaba a la vanguardia en el modelo de tribunales constitucionales y de justicia constitucional,
Era impensable un capítulo como el Holocausto, y lo señala muy bien Aharon Barak. Era impensable una manifestación de violación a los derechos humanos en una nación de la magnitud que inscribió esa página negra de la historia de una nación. Y él se pregunta, yo solo hago las reflexiones de Aharon Barak, solo las comparto. ¿Estuvo el Tribunal Constitucional alemán a la altura del capítulo en que se vivió? Por supuesto que esta es una respuesta que todos tenemos que dar. Pero ¿cuál es el fundamento o dónde está la importancia de esta reflexión que yo quiero compartir? Por supuesto que la Alemania de hoy es una Alemania absolutamente consolidada en sus valores democráticos, y nuestra nación se construye día a día como una democracia. Es la lucha constante que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es la función de un tribunal constitucional de frente a ello? No por ser una democracia consolidada o no porque hay naciones que tienen una democracia consolidada, ya están exentos estas naciones de que la democracia o los valores democráticos puedan volverse frágiles con posterioridad o puedan ser derrocadas. Siempre están estas tentaciones en el ejercicio del poder, y las democracias consolidadas pues luchan por preservar estos valores. Pero las democracias que nos construimos, ¿por qué luchamos? Luchamos precisamente por hacer prevalecer esos valores democráticos, y en ese contexto es que está el Estado mexicano, sobre todo la justicia constitucional frente a esos temas. Nuestra labor es cerrar la brecha entre justicia y sociedad. Esto es una labor que estamos construyendo, y a esto obedecen estos foros, estas participaciones que tanto respeto y tanto agradezco, y fundamentalmente las de ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral de este Tribunal Constitucional Electoral, Dr. Carlos Báez Silva, hará entrega en nombre del Tribunal Electoral de obsequios y reconocimientos a los conferencistas. De esta manera concluye la primera mesa denominada Problemas Constitucionales que genera la omisión legislativa. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. ¿Te gustaría expresar lo que significa para ti la democracia? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita al segundo concurso de expresión fotográfica 2015. La democracia a través de los ojos de México. Podrán participar tus fotografías inéditas en formato digital, capturadas con cualquier cámara, teléfono celular, tableta electrónica u otros dispositivos. Para mayores informes, consulta la convocatoria en www.te.gov.mx/concurso de fotografía. Participa y exprésate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.